Les doy la bienvenida a la clase, muy buenas tardes. Hoy día lo que vamos a ver es el siguiente título, necesito que esté anotado en su cuaderno, ¿ya? Hoy día vamos a hablar sobre la edad de los metales. Ayer algo más o menos adelantamos y es súper práctico porque vamos a ver la edad de los metales, pero específicamente cómo se desarrolla dentro del surgimiento de las primeras civilizaciones. Bien, hoy día estamos en la clase número 9 y lo que vamos a hacer es comprender las características de la edad de los metales en las primeras civilizaciones. La fecha de hoy, miércoles 13 de mayo, y recordar que está el nuevo correo electrónico para que envíen actividades y dudas, que es historiaebsd7@gmail.com. Fernando, por ayer no se hacía nada, solamente trabajamos con el libro, pero había que recortar algunas páginas, pero después si quieres por interno te lo puedo aclarar, ¿ya? Para que no podamos estar retrocediendo. Así que vamos a avanzar, chiquillos. Las reglas de la clase ya las conocemos, ya las hemos conversado también, tiene que ver con los silencios y con el respeto. Y lo que vamos a hacer hoy día es que vamos a partir con una pequeña activación de conocimientos, ¿ya? Necesito que ahora la persona que quiera pueda tomar la palabra o a través del chat vayamos conversando de qué se trató la clase de ayer, qué es lo que vimos. ¿Con qué nos quedamos de la clase anterior? Vimos el surgimiento de las primeras civilizaciones. Dijimos que para que estas civilizaciones o las primeras ciudades pudiesen haber existido y haberse conformado, existieron diversos elementos como por ejemplo la organización social, ¿cierto? La organización religiosa, política, empezaron a formarse también como identidades y también como una cultura. Hablamos de las manifestaciones artísticas y de la revolución de la agricultura. Ahora bien, hablamos que uno de los cambios más sustanciales y más importantes fue que la sociedad se hizo sedentaria, ya no era nómade. Y en esta etapa que estamos estudiando, que es ya dentro del neolítico, más o menos, hablamos que existió la especie del Homo sapiens, que es el hombre ya más bien moderno. La última clase hemos hablado del paleolítico, del neolítico, hicimos comparaciones y llegamos hasta acá, al pleno neolítico y al pleno surgimiento de las primeras sociedades, ¿ya? Incluso definimos la palabra civilización. Dijimos que en la época que estamos estudiando surgieron alrededor de unas 8 civilizaciones más importantes, ¿bien? Y ellas existieron en distintas regiones del mundo. Hablamos, por ejemplo, que la Chavín, que es la civilización Chavín, es una civilización de América, ¿ya? Es de nuestro territorio y existió entre el 1200 y el año 200. La minoica, por ejemplo, la India, la China y Egipto se ubican entre el Mediterráneo y el creciente fértil, junto a Mesopotamia. Y también vamos a ver más adelante la civilización de India y de, ya las nombré, de India y de China, ¿ya? Que son las que vamos a profundizar. Este cuadrito ayer lo observamos y vimos también, para poder concluir, que las civilizaciones no existieron todas al mismo tiempo. Existieron en tiempos distintos. Hay algunas que coexistieron, como por ejemplo China y Egipto, ¿ya? Pero China no se alcanzó a topar, por ejemplo, con los minoicos por mucho tiempo, o con Chavín, solamente por fragmentos de tiempo. No coexistieron mucho tiempo los dos, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Primero que todo, al igual que ayer, necesitamos ordenar los tiempos, ¿ya? Las primeras clases dijimos que la prehistoria o la paleohistoria es la etapa más larga de la historia de la humanidad, en donde surgen diversos cambios y también las nuevas especies del humano.
Dijimos que la paleohistoria se dividía en 3 etapas, que era el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales, tal cual como escribió el Fernando Zúñiga. ¿Bien? El paleolítico ya lo estudiamos, hablamos sobre las especies, sobre las herramientas, sobre el arte, sobre cómo fue su vida y lo complejo que fue enfrentarse ante una vida diaria. Hablamos también sobre el neolítico, hace muy poquitito, y dijimos que era una piedra nueva, ¿ya? Es decir, era una vida más moderna, con mayores tecnologías, y el hombre ya estaba más capacitado, por lo tanto, comienzan los primeros rasgos de asentamientos de población, ¿ya? Y es aquí donde hoy día nos vamos a ubicar, donde dice edad de los metales, ¿ya? Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Ya. Entonces vamos a seguir. De hecho, no sé si se dan cuenta, les dejé seleccionado con rojo la edad de los metales porque es lo que vamos a ver hoy día. Dicen que la edad de los metales es un periodo de la paleohistoria y es el último. Ya es cuando estamos súper evolucionados, ya tenemos edificaciones, organizaciones, etc. Se dice que fue hace alrededor de unos 6.000 años antes y que la edad de los metales se subdivide en 3 etapas. La más antigua es la del cobre, luego viene la del bronce y la más adelantada y reciente es la del hierro, ¿ya? Junto a esta etapa se vivieron nuevos descubrimientos, nuevos inventos, nuevas tecnologías y un cambio sustancial en la vida de las personas, en donde surgen estas primeras civilizaciones, ¿ya? Estos chiquillos lo vamos a anotar en el cuaderno y como título vamos a anotar qué, cómo y cuándo fue la edad de los metales. Qué, cómo y cuándo fue la edad de los metales. Va anotando, después si quiere puede sacar un pantallazo. A ver, denme un segundo que voy a ver por qué la Itza no puede entrar. Ya pude entrar, profe. Ah, ya, mi amor, qué bueno. Itza, deje espacio en una hojita para que anote el objetivo y luego sigue con este título, ¿ya? Título Okay. entonces, ¿qué, cómo y cuándo fue la edad de los metales? Chiquillos, la paleohistoria es una edad tan extensa que imagínense que yo en la universidad estuve estudiando un año de paleohistoria, todos los días. Entonces nosotros tenemos que en séptimo pasarla en 2 meses. Por lo tanto, todo este contenido tenemos que reducirlo, seleccionarlo y tratar de llevarlo de la manera más práctica y más clara posible. Bien, por lo tanto, yo uso mucho las preguntas del qué, del cómo, del cuándo, consecuencias, causas. Esto nos ayuda a sintetizar y a reducir lo que es el contenido más bien casi abstracto, ¿ya? Entonces, importante, ¿qué, cómo y cuándo fue la edad de los metales? Título, edad de los metales. Ya vamos a leer todos juntos y dice lo siguiente. Su fecha de aparición, duración y contexto varía dependiendo de la región estudiada, ¿ya? El periodo de evolución tecnológica de la humanidad, caracterizado por el desarrollo de la metalurgia, comienza principalmente antes del quinto milenio antes de Cristo y se acaba aproximadamente en cada lugar con la entrada de la historia, es decir, con la invención de la escritura, alrededor del primer siglo antes de Cristo. ¿Ya? Eso debe estar anotado en su cuaderno. La fecha estimativa es discutible según los historiadores y también según las regiones, distintos lugares del mundo. Pero se dice, tal cual como acá, que surge más o menos hace unos 6.000 años. ¿Ya? Berito, nosotros los otros años hemos hecho maquetas de prehistoria y hemos hecho la maqueta de evolución craneal. Yo tengo fotos con las exposiciones y yo pensaba hacer eso con ustedes, que son mi curso, y vamos a hacer muchas cosas, pero lamentablemente no se pudo y tampoco lo podemos hacer a la distancia porque estamos en cuarentena, no podemos comprar materiales, entonces es un poquito complejo.
pero va a quedar pendiente. En algún momento vamos a hacer algo y vamos a expresarnos con lo que nos gusta, que son los trabajos, la didáctica, ¿ya? Así que ya vendrá eso. Anote por mientras o sáquele una fotito. Lo del viaje a Egipto, a las pirámides de Giza, lo vamos a ver, pero más adelante, porque ahora estamos viendo la edad de los metales. La próxima semana retomamos las primeras civilizaciones y vamos a ir viendo Mesopotamia, Egipto. Después China, India, los fenicios, ¿ya? Vamos a ir viéndola así como por grupos, ¿ya? Vamos a ir avanzando, chiquillos, porque el tiempo es súper escaso y ya son las 4, casi 4:15. Estas características, le va a sacar una fotito, recuerde que yo igual les mando los PPT para que después lo pueda anotar con calma en casa. Ya va a tener una semana para hacerlo. Las principales características de la edad de los metales apunta principalmente es que en esta época, chiquillos, se descubre algo que se llama la metalurgia. Y la metalurgia es el trabajo con los metales. Se dan cuenta que los metales se pueden empezar a trabajar, se empiezan a fundir, y fundir significa que yo al metal, a una cuchara, por ejemplo, le prendo fuego y esto se empieza a derretir. Y le puedo dar una forma a este metal, ¿ya? Sí, se escribe todo esto, pero como no vamos a tener tiempo, le saca una foto a la diapositiva, deja el espacio o yo se la envío, ¿ya? Vamos a ir leyendo. Dice que, tal cual como le expliqué, se descubre la posibilidad de fundir los metales con calor y es aquí donde nace la metalurgia. El bronce, el hierro contribuyen al mejoramiento de armas, herramientas de trabajo, por lo tanto comienzan a reemplazar la piedra, ¿ya? Los metales reemplazan a la piedra como material de construcción. Profe, yo no estoy en el grupo del curso, no sé por qué. Ya, Itza, voy a intentar agregarte de nuevo, ¿ya? Quizás te saliste, algo pasó, así que no se preocupe, ¿ya? Dice que el mejoramiento de los instrumentos trae consigo el progreso de las técnicas de agricultura. Tenemos a la pala, por ejemplo, empieza a trabajarse el arado y otras técnicas para poder potenciar la producción de la agricultura. El administrador soy yo. Vamos a ir leyendo nuevamente entonces. Estoy buscando el lápiz, aquí está. El hombre de la edad de los metales empieza a dedicarse firmemente a lo que es la minería, ¿ya? Se inventa la rueda, ese es el gran invento. Aparece la ruta de los metales. La ruta de los metales eran caminos en donde el hombre habría paso a búsquedas para encontrar más cobre y estaño, que son aleaciones de metales. Entonces así logra fabricar el bronce. Se inicia también un gran intercambio comercial entre las ciudades y este hecho provoca que el hombre desarrolle también la navegación, ¿ya? La edad de los metales se divide en 3 fases principales. Primero está la del cobre, la del bronce y la más evolucionada es la del hierro, porque es el metal más rígido, más fuerte. Este periodo de la prehistoria se definió principalmente como una transición entre el neolítico y la edad del bronce. Sin embargo, ya que se caracteriza por la utilización del metal, esta etapa suele unirse directamente a la del bronce y se separa con esta edad de piedra. ¿Ya? Los primeros minerales que se encontraron estaban asociados al bronce, al cobre, ¿ya? Luego con estos minerales ellos mismos comenzaron a hacer pruebas o experimentos y empezaron con algo que se llama las aleaciones de metales, que empiezan a fundirlo y a mezclar metales. Entonces se dieron cuenta, por ejemplo, que así nacía otro metal que es el estaño, que el estaño es un metal más bien flexible, que yo si lo toco me compro un aro de estaño, si lo doblo se va a doblar, no se va a quebrar pero se va a doblar, si lo tiro muy fuerte al suelo se va a quebrar, por lo tanto no es fuerte como el hierro.
Ya se imagina usted doblando una espada de hierro, es imposible, a no ser que esté a muchos grados de calor. Ahora, este mapita conceptual, este esquema gráfico, también lo va a copiar en el cuaderno con colores, porque nos ayuda también a organizar todo lo que es el contenido. Bien. Estos trabajos principalmente estaban asociados a los hombres, ¿ya? Por un tema machista, generalmente los trabajos duros y fuertes se asocian a los hombres y los trabajos más bien del hogar se han asociado a lo largo de la historia a las mujeres. Sin embargo, las mujeres siempre hemos estado capacitadas para poder ejercerlo, ¿ya? Dice que la edad de los metales se divide entonces en tres, que es la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. En la edad del cobre, en la edad del hierro y del bronce se hicieron distintos avances. Por ejemplo, se inventó la rueda, la vela para poder ir haciendo técnicas de navegación en barcos, no barcos, sino que más bien embarcaciones un poco más rústicas, pobres, pero sí podían ir avanzando. Se inventa el arado, que es una técnica para ir fertilizando y moviendo las tierras, y se inventa también los canales de regadío y los canales, ¿ya? Por lo tanto, todas estas tecnologías están situadas como inventos y como avances. Son ayudas y cambios sustanciales para poder ejercer el desarrollo de la vida en esta época, ¿ya? Se me perdió, acá estamos. Para que le saque una fotito, yo después igual lo voy a compartir. A ver, voy a ver algunas preguntas, pero esos trabajos lo hacían los hombres, ya lo dijimos. ¿Cómo es el quinto milenio? Es el año 5000 antes de Cristo. Si ellos creaban espadas, o sea que hubieron peleas entre pueblos, todavía no se genera el tema de los enfrentamientos, ¿ya? Pero sí tenían herramientas y armas, por lo tanto, sí existían encuentros y breves peleas o enfrentamientos, pero no a nivel ya más masificado como por ejemplo se dan las primeras civilizaciones con las invasiones y con la expansión, ¿ya? Quizá habían encuentros, por supuesto, de tribus y todo eso, pero no fue de una forma más violenta o más macro, como ocurre después en Grecia y en Roma, ¿ya? Entonces, una vez dicho esto, también podemos agregar que gracias a la edad de los metales surgen nuevas actividades. Lo más importante es que se provoca el desarrollo del comercio. Surgen las apariciones de las primeras ciudades, porque se empiezan a construir nuevos hábitats, ¿ya? Empiezan a existir nuevas ocupaciones, nuevos trabajos, como por ejemplo comerciantes, guerreros, sacerdotes, orfebres, artesanos, etcétera. Y apareció la jerarquía social. Es acá cuando hay un cambio, lamentablemente en la historia, donde es lo que hablábamos ayer, surge la clasificación y la estratificación de las clases, donde por primera vez también se habla de la esclavitud, de los sacerdotes, de los guerreros, de los artesanos, entre otros. ¿Ya? Así que este cuadrito va anotado en el cuaderno, está bastante claro. Nos habla sobre los inventos, sobre los avances, sobre el descubrimiento de la metalurgia ya dijimos lo que era, y también sobre las consecuencias que trajo la edad de los metales. Todas estas son consecuencias, son cosas que ocurrieron después de la edad de los metales, ¿ya? Palas, picotas, hachas, martillos, todo ese tipo de instrumentos y herramientas, ¿ya? Este dibujito aparece en la página 60, ¿ya? Y yo les recomiendo que la página 60 la retire, la recorte, la pegue en el cuaderno y desarrolle la actividad que aparece, que son unas preguntitas, ¿ya? Así que va a tener una semana para hacerlo. Ahora, son actividades de clase, esto no va con nota ni me lo tiene que mandar al correo, no, son actividades que trabajamos clase a clase. Bien, vamos a revisar acá. Desarrollo de la metalurgia en Europa y en el cercano Oriente. Sí, necesito que tomen atención, ¿ya?
La edad del cobre, tal cual como dije delante, surge alrededor del quinto milenio antes de Cristo, o sea, quiere decir entre el año 5000 al 4000, ¿ya? Acá, por ejemplo, nace Cristo, y de aquí para atrás es antes de Cristo, por lo tanto los números van son recesivos, no sé, 4000, 3, 2, 1000, van de atrás hacia adelante. Acá se vivió la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. Por ejemplo, la edad del cobre se vivió más bien en Egipto, ¿ya? Egipto fue uno de los pocos lugares que vivió las tres edades de los metales. No así China. China solamente vivió la edad del bronce y la del hierro, ¿ya? Por eso que al inicio decíamos que la edad de los metales tiene un origen discutible según los historiadores y según las regiones en las que se desarrolla. Bien, también podemos ver entonces que gracias a los metales y gracias al cobre, que fue el primer metal utilizado para confeccionar instrumentos, este metal fue blando, yo le podía dar forma, entonces ayudó mucho, especialmente a hacer adornos y utensilios para la vida diaria, o sea, llega en el fondo como a solucionar grandes problemas, ¿ya? Sin embargo, el bronce, que está acá, es una aleación de cobre y estaño. Aleaciones que están aleados, están mezclados y es más fácil fundir. O sea, coloco en el fuego, lo proceso y lo puedo trabajar, ¿ya? Y gracias a esto hubo mayor avance en la fabricación de armas, utensilios, herramientas agrícolas y también protección, armaduras. Y finalmente la edad del hierro es un metal más duro y resistente que el bronce, sin embargo también es más difícil que trabajar, se necesitaba más mano de obra, y esto influyó de manera sustancial, importante en el desarrollo de posteriores guerras, enfrentamiento entre grupos de personas. Bedito, yo la próxima clase voy a explicarles bien una línea de tiempo con el conteo de los años, porque yo en algún momento lo hice en la sala, yo sé que algunos se acuerdan y hay otros que les falta reforzar, pero los años se cuentan de atrás para adelante antes de Cristo y de adelante hacia atrás después de Cristo. Antes de Cristo es de atrás, por ejemplo, 5000, 4000, 3000, 2000, nace Cristo, 1000, 2000, 3000, ¿se entiende? Es así aproximadamente, ¿ya? Pero lo vamos a ver de una forma más gráfica con una línea del tiempo para que lo podamos entender y tener claro, ¿ya? Sí o sí, entonces, chiquillos, por favor, tiene que estar la página 60 pegada en el cuaderno y desarrollada, ¿ya? Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? Sí, ya en esta época ellos ya habían experimentado en remedios principalmente naturales. O sea, estamos hablando acá que la medicina no existía, sino cientos de años más tarde, pero sí tenían plantas curativas y se dedicaban como a ese aspecto, ¿ya? Plantas medicinales, exacto. No, pues ¿Eran solo paracetamol, hierbas? Sí, distintos tipos de hierbas. claro, sí. No, no existía la medicina ni tampoco los fármacos ni nada de eso hasta después ya cientos de años más tarde, ¿ya? Y como vieron, la clase de hoy día fue un poquitito más corta, porque en el fondo fue potenciar y fue completar lo que hicimos ayer con el surgimiento de las primeras sociedades y con el desarrollo de la edad de los metales. Ya, ¿por qué se dice antes de Cristo si no sabemos realmente si existió? Eso es un tiempo que se organizó y se estableció por historiadores, ya se quiso organizar la historia y se organizó con el nacimiento y la aparición de Cristo, ya eso a lo largo de los años ha estado establecido en todos los libros y esa es la forma en donde podemos como reorganizar la historia en etapas, ya. Esta es una actividad que por supuesto sería lo ideal reproducirla y hacerla todos nosotros, pero vamos a observar. Bien, vemos por ejemplo acá una especie de aldea que está acá, del lado de los metales, en donde las personas, por ejemplo, cada grupo de la tribu, de las aldeas, perdón, tiene una misión. Hay algunos que están arando la tierra, están haciendo la agricultura,
hay otros que están haciendo otro tipo de trabajo, como el ganado, hay otros que están acá forjando metales, lo están trabajando, metalurgia, hay otros que están haciendo herramientas, la mujer quizás está haciendo telares, labores del hogar. Cada grupo tenía una misión establecida. Eso logra ser una civilización, porque tiene una organización casi a la perfección, ¿ya? Dice aquí, por ejemplo, bueno, acá ahí salen unas preguntitas para completar. Dice acá, por ejemplo, que la edad de los metales, dijimos que se dividía en tres, que inicialmente era el cobre, que está acá, en donde se pudieron hacer obras artísticas, joyas, bandejas, placas, figuras de adorno, cadenas. Ya las cadenas eran muy utilizadas también para lo que era el trabajo, la protección. ¿Qué cosa, Fernando? Sí, puede marcarlo, indíqueme. Ah, ya. Eso es metal derretido en una ollita, que son minerales que se echan en una olla, se ponen a fuego, se derrite y queda eso hirviendo, queda líquido, ¿ya? Y ese líquido lo echan, lo ingresan en un bloque que es un molde y después de eso sacan una placa de metal dura. Ese proceso le llamamos la metalurgia, ¿ya? ¿Y cómo lo ponían en una olla si todavía no habían hecho ollas? Sí, pues ya comienzan a hacer las ollas y las vasijas gracias al cobre. De hecho, acá yo les mostré que empiezan a hacer las primeras vasijas, los hervidores, fíjense acá, la edad del hierro, bueno, con el hierro también empezaron a aumentar este tema de los utensilios, pero en las anteriores diapositivas hablamos que con el cobre empezaron a hacer las primeras vasijas y recipientes, más bien precarios, pero ya tenían lugares para poder vertir el tema del metal y poder empezar a hacer trabajos de metalurgia. Tenían el horno también, donde podían darle calor y empezar a hacer este proceso, ¿ya? Pero ¿cómo hicieron la primera olla, por ejemplo? ¿Con qué lo echaron si estaban haciendo la primera? Mira, yo, ni usted, ni nadie estuvo ahí como para decirle precisamente cómo fue, pero la lógica nos indica que gracias a la extracción de este mineral, de este cobre, empezaron a calentarlo y todo esto nace gracias a necesidades. Los inventos vienen por necesidades. El ser humano en ese momento necesitaba un recipiente, necesitaba algo, por lo tanto, gracias a esta modificación del metal y esta mezcla y este calor, empezó a darle forma quizás a un recipiente o algo para poder ir echando cosas. Luego se le da el nombre de olla, vasija, recipiente, lo que se va perfeccionando hasta la edad del hierro, ¿ya? Profe, Dígame. Dígame. la educación. ¿Cómo? ¿Aló? No escucho. No escucho, pero cuando pueda me lo dice, mientras voy a ir avanzando, ¿ya? Si se dan cuenta, la edad del bronce, acá ya es una edad un poco más evolucionada, se hacen joyas también, herramientas, vasijas, pero no es como la edad del cobre, ¿ya? Es más bien con mayor tecnología. Y por último, la edad del hierro, que está acá, es una edad un poco más avanzada, ¿ya? Podemos ver, por ejemplo, que está el uso de las flechas, de la espada, de los cascos, de la protección a las armaduras, por ejemplo, a los animales y a ellos mismos. Hervidores, donde empezaban a hervir el agua, cuchillos, hebillas, etc. Y la ropa, la de los metales, era una ropa más bien avanzada, ¿ya? Los micrófonos ya no andaban tanto con pieles, sino que las mujeres generalmente se dedicaban a tejer y a trabajar estas ropas como la industria incipiente textil.
El Sergio y el Felipe están con el micrófono abierto para que los apaguen porque escucho toda su bulla. Esa dona sobre la bandeja que me están diciendo es una bandeja, ya, pero tiene otra visión. Así que eso sería, chiquillos, por hoy día, ya. Los voy a dejar entonces con esa actividad del libro, por favor, para que lo recuerden. Deben recortar sí o sí la página 60 y aparecen unas preguntas que deben desarrollarlas en el cuaderno que tienen que ver con la edad de los metales, ¿ya? Anotar el mapa conceptual, con los colores, bien ordenadito, y el contenido que les indiqué, ¿ya? Hasta acá, chiquillos, ¿alguien tiene alguna duda o consulta? ¿Algún comentario que hacer? Profe, ¿Sí? en esta época, así, cualquier persona podría tener cadenas, o sea, de adorno. Uh-huh. Eh, entonces se las podían hacer ellos mismos, ¿cierto? ¿O solamente se la hacía para el comercio de personas? Claro, se le hacían para ellos mismos y también para el comercio, pero recordemos que la extracción de minerales y todo esto aceleró el tema del comercio de los recursos. Por lo tanto, no cualquier persona también tenía acceso a la acumulación de metales, ¿ya? Generalmente las personas que ya tenían un dominio comercial, un dominio de clase económica, entonces no cualquiera también podía acceder a la producción de esto, ¿ya? Sí, estamos llegando a lo último, la clase de hoy día era un poquitito más corta, duró unos 10 minutitos menos, porque era el contenido que teníamos a continuación de ayer, en conjunto a las primeras civilizaciones. Y claro, después empieza el tema de los sacrificios y los rituales funerarios y asociado a la cosmovisión que tenían, pero esto es un poco más adelante, lo vamos a ir viendo con las primeras civilizaciones, ¿ya? Así que eso, la próxima semana nos espera ver Mesopotamia, Egipto, y vamos a ir ya individualizando cada civilización y vamos a ir profundizando en cada una de sus características, ¿ya? Eso sería, chiquillos. Yo no sé si la tía Caro tiene algo más que agregar para que podamos finalizar la clase. No, tía, usted decide y usted me avisa para terminar la clase. Uh-huh. Sí, ya estaríamos. Yo solamente me despido, les doy las gracias, así que ahí nos estaríamos viendo. Eso sería, muchas gracias, un abrazo chiquillos y tía, que estén muy bien. Cariños.